Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Livia Fuentes Peñalosa. Estoy con Juan Diego, Claro. mi niño, mi hijo, pues ya de 15 años, casi 16. Estamos en Colombia en este momento, desde Bello, Antioquia, pero soy nacida en los Llanos Orientales, en un pueblito pequeño que se llama Saravena, y que de hecho pues fue obra y gracia que puso mi Dios en mi papá, en mis padres, pues que fueron colonizadores de este lugar en los años 60. Es un pueblito muy acogedor, muy bonito, es muy distinto a casi todos los pueblos de Colombia que hemos visto y que tiene una gran historia detrás, Saravena, Arauca. Un lugar de mucha riqueza, pero también con mucha violencia. ¿Y por qué empiezo allí? Porque a pesar de tanta violencia y de circunstancias tan difíciles, Dios siempre ha estado presente pues en la vida de mi familia. Mis padres muy católicos de una región que se llama La Bateca, en norte de Santander, también acá en Colombia. Llegaron allí porque huyeron pues también de una situación muy crítica en el país en esa época y allí surgieron en este pueblito. Es realmente muy acogedor. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí, pues bueno, fue toda mi niñez, pues mi infancia, mi estudio, terminé mi colegio y a los 16 años sí o sí habría que salir de allí por problemas también pues de esta situación crítica que se padecía. Sin embargo, toda mi infancia la recuerdo mucho porque la Navidad era la época más hermosa para mi familia, para mis hermanas. Somos 7 hijos, un hermano y nosotras pues 6 mujeres. Entonces era una época muy bonita que la vivíamos con gran alegría a pesar de los pocos recursos, pero había mucho amor y mucha armonía entre todos. ¿Qué más puedo contar de mi pequeñez? Cuando estábamos en este lugar, pues vivíamos mucho la Navidad, luego la Semana Santa, todas las épocas. Siempre recuerdo que nos íbamos con mi mamá a la Sagrada Eucaristía los domingos, celebramos pues nuestros sacramentos, pues siempre muy devotos de Dios, muy pegaditos también con mi papá, que él siempre nos llevaba los domingos y después, después de salir de la Eucaristía, pues nos íbamos a comer un postre muy delicioso ahí cerca de la iglesia. Sin embargo, todo mucha tradición y repite uno como por lo que ve en la familia. Sin embargo, pues ya llegando a Bogotá a mis 16 años, a pesar de no dejar todo el tema de fe, pues ya en la universidad uno no va tan frecuente a la Eucaristía. El lugar donde llegamos a vivir con mis hermanas, no había una parroquia cerca, entonces era muy complicado. Era una ciudad nueva, muy grande, pues salir de un pueblito pequeño a una ciudad tan grande de millones de habitantes era muy complejo. Entonces, así se va como enfriando la fe, ¿no? Uno sigue ahí como pensando en Dios, pero de lejos. Ya después cuando yo soy bióloga, terminé mi graduación como bióloga y realicé mi tesis, mi trabajo de grado, otra vez de vuelta en Arauca, con los delfines de río, un proyecto que fue todo un año navegando pues en los ríos de Arauca y buscando estos delfines. Sin embargo, los problemas no faltaron, siempre hubo mucha persecución, unos conflictos muy complicados, pero veía y sentía la presencia de Dios, porque a pesar de las dificultades, siempre había alguien que me ayudaba, alguien que me llamaba, que me decía, no, venga, no vaya por ahí, porque por allá están esos grupos, bueno, en fin. Entonces, siempre como veía uno la presencia de Dios, que luego pensándolo, decía uno, bueno, Dios siempre estuvo de la mano para evitar que perdiera pues uno la vida. Ya retornando a Bogotá, graduada, me fui a trabajar al Amazonas. Ya allí conocí a quien es hoy mi esposo, Diego Giovanni. Bueno, en este encuentro, pues ya han transcurrido unos añitos y ahí sí que menos de fe, o sea, era muy poquito lo que uno iba a la Eucaristía. En Bogotá algunas veces participaba en Semana Santa, yendo pues a las procesiones y todo esto, pero pues una fe muy fría, la verdad, muy fría.
poco de sacramentos, poco de lectura de la Biblia, cero Santo Rosario, en fin. Pero luego cuando empiezan a darse como dificultades, ya en muchas situaciones, ya estando en un lugar mucho más lejano, porque el Amazonas ya es una zona al sur de Colombia, donde solo hay una capillita y todo el día estábamos trabajando. Básicamente tocaba estar en el río desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces no había tiempo para ir a las cosas de Dios, lamentablemente. Finalmente, bueno, ya conocí a mi esposo, estuvimos un tiempo juntos, nos casamos por lo civil y ya luego empezamos por distancias de trabajo, de lugares y todo esto, pues se dan muchas dificultades que finalmente todo se volvió caótico, un caos terrible. Y de hecho, pues como uno no tiene esa presencia de Dios en uno, en la familia, em, no tiene uno esas armas espirituales que lo ayudan a uno a sostenerse. Sin embargo, allá por los años 2015 más o menos, vivía ya en otro lugar, en Armenia, Quindío, una zona muy bonita de Colombia, muy turística, donde el café es una maravilla. Y en esta zona empecé a tener como ese anhelo de tener un bebé, de tener un hijo. Siempre creíamos con mi esposo pues que era mejor adoptar que tener, que porque había muchos niños y que el hambre, y bueno, como bióloga uno está pensando pues en otras cosas menos en lo que Dios quiere y en hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, empecé a sentir esa cosquillita de la maternidad. Entonces, teníamos un perrito, pero eso no era suficiente. Obviamente, nunca va a alcanzar lo que es el amor de un hijo. Y, le pedí mucho a la Virgen que si iba a ser una buena mamá, me regalara pues, intercediera por mí para poder alcanzar ese regalo, un bebé. Y a los días, ya, pues, sabíamos la noticia de que estábamos en embarazo, y ya luego, pues, se vino Juan Diego, nació, y bueno, todos muy contentos en la casa. Sin embargo, él no se quedó solito, porque después con su oración llegó la hermanita, muy anhelada también por él y muy pedida, pero bueno. Luego, ¿qué pasó? Entonces, bueno, las dificultades seguían, muchas discusiones, muchas situaciones de soledad, de pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Mucho trabajo, pero también sin Dios. Muy bióloga, muchos proyectos, muchas cosas, pero lejos de Dios. Ya llegando al final del 2000, mentira, no era 2015, eso fue 2008. Cuando conocí a una amiga, una vecina, yo vivía en unas casas, aquí se llaman fiscales, llegó una vecina nueva que era muy mariana, ella era consagrada a la Virgen y iba de acá, de Medellín, para allá. Cuando supo que veníamos acá, me dijo que era el mejor lugar al que yo podía llegar y que jamás me iba a arrepentir de estar en este sitio. Y sí me di cuenta después por qué me lo decía. Entonces, bueno, ya llegando acá a Medellín, a Bello, exactamente, en el año 2009, en ese septiembre, con ella empecé a aprender a rezar el Santo Rosario, realmente. Ella me decía: "¿Ya rezó el rosario?". Y yo: pues no, la verdad no". Y empezamos, me lo fue enseñando, me fue enseñando, pues, a hacer la oración. Sin embargo, iba a la Eucaristía todos los domingos allá en en el lugar donde vivíamos, ahí en Armenia. Pero sin fe, ¿cierto? Con una fe, pues, muy poquita, sin embargo, pidiendo a Dios por situaciones de conflicto, de soledades y en fin. Bueno, ya luego llegando acá, viendo como tanta turbulencia, ella me decía: "Allá va a conocer a una persona muy especial", pero no me dijo quién era. Llegando acá, yo seguí yendo normal a la Eucaristía los domingos. A veces iba, a veces no iba, a veces nos íbamos era al centro comercial con el niño, bueno, en fin. Pero hubo una vez muy bonita en la que yo empecé a rezar la coronilla a la Divina Misericordia, que también me la enseñó, que también empecé como a conocer, o sea, todo como que se fue dando a través del Santo Rosario,
y empecé a rezar el rosario diario y empecé a ver toda la devoción a la Divina Misericordia. Entonces empecé a rezar la coronilla. Yo la rezaba, yo la empezaba a hacer y Juan Diego me contestaba pues muy chiquitico, él no sabía hablar, pero sí balbuceaba la respuesta. Y me di cuenta, tenía como 6 meses, muy pequeñito y fue sorprendente porque yo como que este niño que está diciendo y me respondía la coronilla. Pero bueno, así seguimos, 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 ya llegamos acá. Cuando un día me dice mi esposo, por una amiga que habíamos conocido también en Armenia, que me dice que si vamos a una fiesta de Dios. Y yo estaba preparando la comida. Yo dije, ¿una fiesta de Dios? Bueno, pero eso es católico. Y me dijo, sí, claro, es con esta señora que vivía allá, doña Nancy, entonces pues vámonos. Y yo, bueno, listo, apagué estufa, dejé todo ahí y nos fuimos. Llegamos a esa iglesia, una parroquia que se llama, quedaba muy cerca de acá de la casa, bueno, no tan cerca, Barrio Nuevo, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila que quedaba, era retiradita, realmente sí. Entonces ella nos llevaban en una buseta porque iban muchas señoras de ahí y ya llevaban mucho tiempo. Cuando yo llegué a este lugar, estaba sonando esa canción que habla de los ángeles que están en este lugar y entrando allí había muchas personas. Esa iglesia no le cabía un alma, estaba completamente llena. Como pudimos, nos atravesamos todo. Yo con Juan Diego alzado era muy pesado, pero no importaba. Y ese día algo pasó, eso fue en marzo. Yo sentí, cuando vi al sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía y toda la alabanza, pues toda la adoración, me di cuenta que era el mismo capellán que estaba en la casa donde yo vivía. O sea, yo no sabía que él era el mismo párroco, el padre Héctor Adolfo Serna. Ese sacerdote, cuando yo lo vi, es un sacerdote que tiene muchos carismas y es muy carismático, pues, tiene muchos dones, que también los estaba recibiendo justo en esa época. Entonces, ese día, cuando yo sentí como que ese era el lugar donde yo necesitaba estar, empecé como, la gente me decía, venga, siéntese, porque me veían con el niño alzado. Y yo, no, yo tengo que empezar a ofrecer sacrificios por todo el abandono que he tenido con Dios. Duré 2 horas ahí con el niño alzado y yo rezando y rezando y llorando y llorando y llorando y rezando y cantando y alabando, ni me sabía las canciones ni nada, pero ahí hacía lo que podía. Bueno, terminado ese martes, que eran los martes que íbamos, llegábamos como a medianoche a la casa, salíamos de allá con todo el grupito, nos llevaban en la busetica y llegamos a la casa y ese día ya muy feliz, algo ya había pasado en mí, yo decía, ¿esto qué fue? Bueno, empezando porque ahí entendí las palabras de la vecina que me decía, allá le va a pasar algo, es un lugar muy especial y va a conocer a alguien muy especial. Era el padre Héctor Adolfo. Después de eso, a él lo cambiaron, lo trasladaron y bueno, llegó otro sacerdote, el padre Jefferson, y con él empecé a hablar, porque ya no había sido como esa claridad, pues esa sabiduría, pues que Dios le da a uno como cuando ya se da ese cambio, ese antes de Cristo, después de Cristo en la historia pues de la vida de uno, pero se había pasado algo. Y empezó una vigilia para ese año, la vigilia de la preparación para la Semana Santa, la resurrección. Era la vigilia de la Pascua. Entonces, que la bendición del fuego. Y empezó la lectura de Ezequiel, la de los huesos secos, y empezaron a leer, a leer, a leer. Cuando llegaba esa partecita que decía, sopla sobre estos huesos y sobre esta carne y sobre esto el espíritu para que se levante. Yo ese día digo que fue el día en el que el Señor sopló sobre mí su aliento y se despertó ahora sí como esa chispa, ¿no? De qué pasa aquí. Y empecé a escuchar y a escuchar el resto de la lectura y decía yo, pero ¿cómo así? Yo he ido a misa y pensaba que siempre repetían lo mismo, que las lecturas eran lo mismo, entonces ¿para qué ir en semanas y en domingo? Pues como que eso nunca cambiaba, era repita y repita y repita. Y resulta que ahí se despertó el alma
que estaba completamente dormida y anestesiada, simplemente trabajando, pensando que cómo hacer para conseguir otro proyecto, que otro parque, que hacer una cosa, mil y otras, pero y en el sufrimiento, en ese dolor humano en el que uno se queda sumergido, pero ahí ya la voz de Dios empezó a sonar y ya me di cuenta que sí era real, que Dios existía, que sí pasaba y que se sentía y que le abría a uno los oídos del alma. Esa noche, ya mejor dicho, fue una cosa así tremenda, porque sentía como que era, o sea, fue como una avalancha de cosas, que empezaba uno a escuchar todo el evangelio y las palabras y la explicación del sacerdote, que son muchas lecturas las que se hacen esa noche, y todas como que eran brillaban, ¿no? Pasó como lo de los discípulos de Maús que el corazón les ardía cuando el Señor les explicaba las Escrituras. Y ahí como que uno decía: "Ay, Dios mío, ¿de qué me he perdido?". Y qué dolor tan grande saber que me había casado por lo civil y había desechado la gracia del sacramento. Ahí empezó como a salir toda la luz, ¿no?, en la vida de uno. Entonces había un señor que, un teniente, pues, que era catequista, y entonces ya yo quería ayudar en la parroquia, eh, ¿cómo se llama? Jaramillo. Carlos Andrés Puertas. Y resulta que él era catequista pues en este lugar, pero para adultos. Entonces ya, pues yo me di cuenta que yo no tenía ni había hecho hasta la primera comunión, entonces me faltaba la confirmación, entonces quise empezar a hacer con él esa preparación y quería ayudar pues también en la parroquia. Entonces el padre nos decía, bueno, pero para ayudar aquí, los que quieren ayudar deben estar en gracia de Dios. Ahí sí me hablaron en japonés porque yo no sabía qué era eso. Entonces, pues bueno, ya nos explicaban, no, lo que pasa es que deben estar casados, que con el sacramento, confesándose, yendo a misa, bueno, lo que es estar en gracia de Dios. Entonces, qué dolor tan grande saber que ni podía comulgar, que no podía confesarme, obviamente, no podía estar en gracia. Entonces empecé a buscar esa preparación. Y ese señor fue fundamental porque me hablaba mucho, pues en las catequesis eran muy de testimonios, entonces nos poníamos a escuchar las lecturas de, por ejemplo, de los santos, de Santa Catalina de Emmerich, o hablábamos de las visiones de todos estos santos o muchas personas videntes como María Sima, la que habla de las almas del purgatorio, nos hablaba de Catalina Rivas, una vidente de Bolivia. Entonces, son muchas cosas que empiezan a despertar y era un empezar a rebuscar por todos lados todas estas lecturas y personas y vidas y todo esto. Y a pesar de que, por ejemplo, en Bogotá cuando estaba estudiando no participaba pues así fielmente de la Eucaristía, sí buscaba, por ejemplo, buscaba mucho en la parroquia de San Francisco de Asís, que quedaba muy cerca de la universidad, entonces a ratico sí pasaba, daba como un saludito, como que iba, me sentaba, y eso como que seguía ahí, ¿no? Como esa cosquillita. Pero ya luego, cuando empecé toda esta catequesis y seguíamos yendo todos los martes, nos íbamos desde las 4 de la tarde salíamos de acá, eso era todo un viaje, porque entonces ya nos cambiamos de vivienda, entonces ya nos quedaba más lejos, tocaba buscar, bueno, pero así con lluvia, con truenos, como fuera, allá llegábamos. Y aquí llegábamos a medianoche. Fueron muchos años. Sí, a veces a la 1 de la mañana era a veces pasábamos de largo. De hecho, muchas experiencias muy lindas espirituales las vivimos allá en Pentecostés, en esas fiestas tan lindas. Y bueno, seguimos matriculados allá y yo seguí con mi proceso pues de catequesis. Entonces ya empecé a buscar, a leer, leía mucho y veía mucho los testimonios de, por ejemplo, de María Vallejo Nájera, de tantas personas que han tenido esa conversión tan bonita en la que uno decía, Dios mío, me hablaban del sagrario y me pasaba lo mismo. Yo, ¿qué es eso? Sagrario, ¿cómo así? Entonces, es darse cuenta que uno está completamente ciego, sordo y mudo a las cosas de Dios y solamente pendiente de el aquí, la ahora, el mundo, el comer, el vivir y ya. Y el salir adelante, pero por las propias fuerzas y no con la gracia de Dios. Entonces ahí empezamos todo ese camino
esos viajes los martes. Ya luego empezamos a prepararnos, entonces nos íbamos a los lunes, eran los estudios bíblicos en otra parroquia, acá más cerca de la casa, entonces nos íbamos los lunes a estudios bíblicos, los martes a la jornada de oración, y así todos los días ya se cuadró como un itinerario espiritual, y culminábamos los sábados con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que es un lugar también espectacular donde pues, es estudio bíblico. Allá la Biblia es la base fundamental con la Eucaristía y los testimonios. Entonces fue una ayuda muy especial porque había de todo. Entonces el Señor le pone a uno, o me puse a mí, pues, psicólogos, lectura de la palabra, la enseñanza, la Eucaristía, la adoración, todo sumado a lo que vivíamos en las jornadas de oración los martes en Gozo en mi alma, pues era muy bonito. Entonces ahí fue todo ese despertar espiritual. Ya Juan Diego tenía 3, 4 añitos y pues empezamos ese proceso, o por lo menos yo empecé ese proceso con este sacerdote porque ya llevaba muchos años que yo no me podía confesar y ni siquiera había caído en cuenta de eso. Entonces un día le dije a él que necesitaba empezar a prepararme para la confesión y él me decía, yo le aviso, pasó un mes, yo le aviso, 2 meses y nada, prepárese, lea, siga leyendo, siga preparándose, 3 meses, nada, bueno, se acercaba agosto, que es mi cumpleaños, ya iban a ser 6 meses, cuando me dijo, en ese tiempo había hecho una preparación muy linda en Pentecostés, que fue una vigilia, y yo veía que mucha gente que ahora sé que se llama el descanso en el espíritu, se caía mucho, ¿no? Y se caían en la adoración. El padre ni siquiera los tocaba, simplemente oraba sobre ellos y la gente caía. Y yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo ni siquiera, o sea, ha de ser muy bonito, pero ha de ser, no sé, ni sabía que era eso. Y resulta que para esa preparación de ese Pentecostés, eso fue año 2009, 2010, no recuerdo bien. Habíamos estado yendo mucho a esa adoración y como a eso de las 3 de la mañana más o menos, porque fue una vigilia de toda la noche, con él eran de amanecida, y el padre empezó a decir que se sentía la presencia de la Virgen, pues él tenía ese don, tiene ese don de conocimiento, don de ver las cosas y de sentir. Y ese día sentí que me caí, yo decía, yo no me caí porque quiero que me vean que me caiga ni nada, simplemente fue un descanso, sí. Y entonces, bueno, ahí me ayudaron. Luego, más tarde, como a las 4 de la mañana, era una alabanza, y el Padre nos decía, oren, recen, pidan Espíritu Santo, llámenlo de viva voz, y cada uno lo que le quiera decir, lo que salga de su corazón. Juan Diego estaba dormido, pero en ese instante se despertó. Entonces, yo lo alcé y empecé como a calmarlo porque se empezó como a angustiar. Yo sentí, pues vi que el padre venía con el Santísimo, estaba como a, ¿cuánto hay de aquí a allá? Como 4 metros de distancia donde yo estaba. Venía con el Santísimo, con la custodia, e iba a empezar a hacer el recorrido por entre la gente, ¿te acuerdas? Él empezó y se vino cuando yo sin más sentía primero que me hormigueaba la boca, era como cuando a uno le ponen anestesia para trabajar en un diente, y tenía así como esa sensación de dormido en la boca. Y después de eso sentí como era, no sé, una fuerza, una cosa así impresionante, como cuando uno toca un imán, una fuerza así, y me caí. Tenía a Juan Diego alzado, pues me caí. Yo solamente cerré los ojos y pensaba, estoy en la iglesia, aquí está el padre, aquí está la gente, ya nos conocen, no le va a pasar nada. Quería levantarme, quería abrazarlo y no podía, pues no me daban las fuerzas. Ya luego me decían que había sido un descanso en el espíritu, que tranquila, que respirara, que no había problema, que todo iba a estar bien. No, tú estabas en el pensamiento de Dios. Y bueno, ya después de eso, me levanté, ya después fue, o sea, así empezaron, muchas veces me pasaba, muchas veces, cuando estaba como muy triste, cuando había como mucha aflicción, era ese caerme, caerme. Bueno, resulta, me devuelvo un poquito,
cuando estaba antes de habernos cambiado de casa, cuando este señor Carlos me daba las catequesis, él me decía: "Haga las visitas al Santísimo". Cuando eso era que me decía, yo decía: "Al Santísimo, ¿y qué es eso? ¿Cómo hace uno? ¿Qué hay que hacer?". Entonces me regaló un librito y me decía: "Vaya, simplemente vaya, y si no tiene nada que decirle, pues quédese ahí". Pero yo empecé a llevarle rosas, ¿te acuerdas? Yo le llevaba rosas, compraba rosas, hacía ramos y se los llevaba. Y allá me quedaba un rato con Juan Di por las tardes, siempre nos íbamos para allá y y le llevaba rosas, y le llevaba rosas. Y ya luego, tanto que el padre me decía: "Pero, uy, mire, estas rosas duran muchísimo", duraban 20 días ahí sin estarles haciendo nada, pero eran espectaculares esas rosas. Y duré así mucho tiempo llevándole rosas al Santísimo. Luego, cuando ya Juan de empezó a estudiar preescolar, al frente del preescolar estaba la iglesia de San Leopoldo Mandic. Entonces Juan de entraba a clase y yo me pasaba al frente a la Eucaristía. Los jueves el sacerdote hacía el Santo Rosario después de la Eucaristía, pero era un rosario de petición. Entonces él decía: "Bueno, tráiganse una cartica, una notica, ¿no? La petición que tengan, la intención que tengan, y y aquí la ponemos, pues, al Señor". Entonces hacía la adoración, era jueves eucarístico, entonces él hacía todo el Santo Rosario y yo no era capaz de llevarle una petición, sino que me salían unas cartas largototas y el padre las leía, y así cada 8 días eran las rosas y las cartas de amor, rosas y cartas de amor al Señor. Entonces fue una cosa así de acercarse, y yo decía: "Bueno, si duré tantos años lejos de Dios, de rodillas me postraba y hacía todo el rosario". Y así duramos, así eso fue todo un proceso, todo ese año, el siguiente año también. Y ahí fuimos avanzando, entonces ya nos íbamos que a estudiar, pues, en la escuela católica. Juan Di pasaba su grupito de niños, yo pasaba el grupo de padres, luego pasábamos con la psicóloga. Fue un proceso muy bonito y hubo una vez una de esas charlas que la manejaba la psicóloga Ivonne, no sé si te acuerdas de ella, que te llevaba regalos y todo eso, libritos y bueno, que era, se llamaba un encuentro que se llamaba Jesús sana los corazones rotos. Ya con el solo nombre, eso era un mar de lágrimas allá. Entonces, fue muy bonito porque cuando le empezaba uno a leer, si no estoy mal, Isaías o en Oseas, donde él dice que yo me casaré contigo en la justicia, y yo seré tu Dios. Bueno, en fin, mejor dicho, en la fidelidad, en el amor perfecto que es Él. Ya dice uno, no estoy sola, no estoy perdiendo el tiempo, estoy y Dios me tiene para algo, hay un propósito con Él. Y hay una parte muy linda donde dice, y tus hijos serán mis discípulos. Y yo, ay, bendito sea mi Dios, eran promesas que estaban ahí escritas y que bueno, esas las leía, las leía. Entonces fue como una sanación muy bonita de tantas heridas en el corazón, en el alma, y un momento también donde Juan Diego muy pequeño, pues es que fueron muchas cosas que nos pasaron juntos. Que él me decía una vez, por cualquier cosa yo lloraba, entonces caía como en un estrés, en una cosa dolorosa, que algo se cayó y yo le decía, recoja eso. Y brava porque no recogía un lápiz, cualquier cosa. Y empecé a llorar, a mares, a mares, a mares. Tú estabas ahí sentado ¿En en esta serio? silla, así. Uy, Y no. y Juan Diego se me Ah, vino así de frente y me decía: "Tú no te mereces esto. Tú no", ¿cómo era? "Tú no te mereces llorar. Tu sufrimiento es mi sufrimiento y yo te amo. uy. Tú no mereces sufrir porque yo te amo". Y tenía entre 4 y 5 añitos, y esas palabras obviamente no venían de un niño de 4 y 5 añitos. Me abrazó y lloraba, y lloraba, y lloraba, los 2 casi inundamos la casa. Bueno, ese día fue tremendo. Otro día también, entonces me decía: "Cierra los ojitos que te voy a hacer una oración". Entonces fue un proceso en el que yo veía que Dios estaba ahí actuando, actuando, actuando mucho. Entonces ya Juan de empezó con el papá: "Hola papi, ¿cómo estás? Léeme el evangelio, mira, no sé qué", hasta que él mismo, en una de las visitas del papá, por el trabajo que estaba lejos, le regaló la Biblia. Entonces ya por teléfono le mandaba, le pedía: "Léame el evangelio, papi, mira, esto dice".
Hoy y Juan Diego, entonces empezamos la consagración de Guardias de Honor del Sagrado Corazón, porque en San Leopoldo el grupo que estaba haciendo la consagración hizo la invitación, entonces llegamos, obviamente nos metimos allí. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús ha sido el, mejor dicho, el regalo más grande que hemos tenido, porque la parroquia en la que estamos ahorita es el Sagrado Corazón. La guardia a la que entramos fue la guardia del Sagrado Corazón. Y en el monasterio de la Visitación fue donde nos consagramos. Entonces, este ha sido nuestro patrono que nos ha recogido, pues nos ha compartido todo su dolor y sus espinas. Y ha sido la devoción más linda porque desde pequeños empezaron con esta devoción de ser guardias de honor del Sagrado Corazón. Entonces Juan Diego fue y habló con las monjitas allá en la Visitación y le dijo que él quería armar el grupo acá al padre de la parroquia del Sagrado Corazón, y entonces él empezó como acólito, como guardia, y había una petición muy especial que le hacía. Bueno, eran tres básicamente: que el papá no estuviera más lejos, así que por el trabajo y eso tenía que estar lejísimos, entonces que regresara y que estuviera con nosotros para jugar hasta que se les reventara la pelota, era que decía, para que se les, ¿eh? Bueno, para jugaran, que jugaran. La segunda, que nos pudiéramos casar por la iglesia, ¿no? Que ese era el regalo. Y la tercera, una hermanita con quien jugar, una hermanita con quien jugar. Y resulta que eso fueron 3 años de petición. Él a todos sacerdotes, a todas las monjitas que veía por el camino, le decía: ore por mi papá, ore por mi papá, ore por mi papá. Y en las cartas siempre escribía: a Dios, quiero una hermanita con quien jugar. Y el papá obviamente cuando lo escuchaba se quedaba como que: ay, Juan Diego, todo lo que me dice. Incluso un día en su trabajo iba a pasar una situación bien horrible y Juan Di le decía: papi, cuídate de los malos, de los feos, porque les pueden quitar las tirapepas y les pueden hacer algo malo, entonces cuídese mucho, papá. Resulta que esa noche llegaron los malos, los feos, y los iban pues, atacar. Gracias a esas palabras que Juan Di pues le dijo al papá, y Dios le inspiró, se salvaron, pues salvaron la vida de todos los que estaban con él, los soldados, pues todos. Y entonces él veía eso, ¿no? Decía: ¿cómo así que, el niño tan pequeñito, todo lo que me dice? Entonces eso lo fue acercando, lo fue acercando. Y finalmente en el año 2015 nos casamos. Alguna vez me decía Juan Diego, muy chiquito, me decía: mami, tú no sabes nada, si mi papá va a estar aquí con nosotros para siempre, Jesús sí sabe, tú y yo no sabemos nada. Y yo: bueno, está bien, vamos a confiar. Entonces ya con esta devoción del Sagrado Corazón, ya con el Santo Rosario, ya con la Eucaristía, no conté el momento de la confesión. Estando en todo esto, eran los 6 meses cercanos pues ya al cumpleaños, cuando me dice el padre: prepárese, véngase, que ya está lista para la confesión. Me fui de volada pues ese domingo y empezamos ese año tras año, pues años atrasadísimos del sacramento, y pude comulgar un 11 de agosto, que era mi cumpleaños. Mire qué regalo. Ese día, ese día fue muy bonito porque, bueno, me madrugué, recibí la Santa Comunión y yo miraba a todos lados en la iglesia que nadie me viera, porque me quedé para la siguiente misa, y para la siguiente misa comulgué como 4 veces ese día. Y era una cosa especial porque yo decía: Dios mío, tantos años viéndolo, pues él pasaba, ¿no? Como que, oye, aquí estoy. Y nunca le había puesto cuidado. Y resulta que pues fue todo ese amor desbordante de Dios que hizo que ahora estemos pues como todos reunidos, ¿no? Ya después de ese momento tan especial, ya seguí pues yo muy, muy fortalecida en el alma, en la fe, que llegamos al año 2015, que fue
ya también marca pues otro momento muy importante en la vida, que fue el matrimonio, el día de San José, el 19 de marzo, por petición de, de Juan Diego, pues esas cartas. Y resulta que José María, ¿qué No, pasó? espera, no, cuéntalo del matrimonio. Bueno, entonces ya pidiendo, orando mucho, se dio el sacramento, pues, y nos casamos en Bogotá. Fue una Eucaristía muy linda en la parroquia del Sagrado Corazón. ¿En El serio? Ah, Sagrado no. Corazón, Ja. allá en Bogotá, Sí. sí. Y bueno, fue una fiesta muy linda, nos fuimos de viaje y todo eso, eso fue en marzo. Y el padre nos dice, bueno, ahora sí, a traer la hermanita. Pues misión cumplida porque 25 de diciembre, con todas las peticiones que había hecho Juan Diego, pidiendo la hermanita y pidiendo la hermanita llegó 25 de diciembre del año 2015. Entonces, si hace uno cuentas, marzo a diciembre son los 9 meses, exactamente 40 semanas. Dijeron fecha probable del nacimiento, 25 de diciembre, y ese día llegó. ¿A las qué? 4 de la mañana. 4 de la mañana nació. Y, y aquí estamos. Entonces ha sido un proceso muy bonito de que ve uno cómo se parte la historia en la vida de uno cuando Dios actúa y uno se empieza a dejar llevar verdaderamente por ese amor que, como él lo dice en Corintios, él lo soporta todo, lo perdona todo. Ah, bueno, un sueño que Juan Diego también tuvo muy pequeño fue, es que, Dios mío, pasaron tantos, que empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y me Sí. decía que habían dos reyes, uno bueno y uno malo. El rey malo me estaba apuntando en la cabeza y me iba a matar. Ya me iba a disparar. Cuando el rey bueno había dicho no, inocente. Y el otro tuvo que bajar la cabeza. Entonces yo decía, Dios mío, ahí fue como el juicio, yo no sé, la pelea entre Dios y el maligno. Y de ahí en adelante, pues todo se ha ido dando por la oración, por las bendiciones y ya pues ahí seguimos en este proceso. Y ya con Juan Diego lo que le decía que en paralelo, porque toda la historia de salvación, como quien dice en mi vida, se ha dado de la mano pues de la oración de Juan, de que muy chiquitico contestaba la coronilla, que no hablaba pero rezaba. Como igual con Dulce María, que son muy pequeños pero se saben todas las oraciones desde muy pequeñitos, el Padre Nuestro, el Rosario, la Ave María, todo, todo, todo. Entonces han sido gracias abundantes que se han dado, incluso mucha gente se ha acercado a Dios, pues por lo que ve como en uno, no anda contando las cosas, creo que es la primera vez en mi vida que cuento esta historia, pero, pero sí, en la iglesia, por ejemplo, en la parroquia ahorita como servidores empezamos como invitados por el padre, venga, usted me puede servir para apoyar catequesis, para hacer lo uno, lo otro. Entonces ahí va uno viendo que puede uno ver, o sea, esos frutos que nos pide el Señor, ¿no? Porque lo que no da buen fruto, pues no sirve para Dios. Y hay que estar entonces como viviendo en esta gracia permanente, una constante lucha, ataques muchísimos, muchísimos. Cuando empezaba a rezar el rosario, empezaban ruidos y me tiraban cosas en la puerta y sentía cosas. Pero el padre siempre nos decía, tranquilos que eso va a pasar. La idea es asustarlos para que dejen de rezar. Y pues ahí hemos estado realmente perseverando ya desde el año 2008 en este proceso y pues aquí vamos de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María, rezando mucho, pidiendo mucho, ahora sí, entendiendo un poquito más esto de la gracia de Dios, de cómo fortalecerla, de cómo permanecerla y que a pesar de las caídas es Dios el que nos levanta, es el que siempre nos está dando la mano y ahí vamos en este camino de conversión que es durísimo y muy vergonzoso cuando uno se da cuenta que de Dios nada, muy, muy doctora, muy bióloga, muy inteligente en las cosas del mundo,
pero me hablaban de cosas de Dios y uno como que, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que están hablando? Y de a poquito, pasito a pasito, con plastilina, como lo hacía Juan Diego, que ponía videos de David y Goliat Mm. todos los días. Él era con David y Goliat No, David, y se David. vestía de David y hasta que un día entendí yo, bueno, tengo que lanzarles la piedra al Goliat que no nos deja como avanzar en la vida. Y todo ha sido así, desmenuzado y como a niños, porque es lo que nos dice el Señor, ¿no? Háganse como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, en esto vamos. Aquí vamos en esta historia de salvación. Muy dura, muy fuerte, muy luchada, muchas lágrimas, pero con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Lo escuchaba ayer del diario de Santa Faustina Kowalska, que lo dicen, lo están hablando los heraldos del Evangelio del Padre Íñigo Abad, de los 25 consejos de un retiro espiritual que le hizo el Señor a Santa Faustina. De esas 25 cosas que uno debe hacer es primero, una que me caló mucho, tener la inteligencia de primeras, porque es la que viene de Dios y nos hace ver bien el camino, dónde está Dios y dónde no. La voluntad. La inteligencia va a mover mi voluntad que sea para Dios. Y luego lo sensible, entonces los sentimientos, lo que duele, todo esto carnal que en última se queda aquí, no puede estar por encima ni de la inteligencia ni de la voluntad de Dios. Entonces hay que mantenerlo como todo en equilibrio, pero especialmente saber que debemos siempre cumplir la voluntad de Dios. Bueno, volvemos entonces al tema de los sueños, así como San José. Pues fueron muchos, la verdad han sido muchos sueños en los que, por ejemplo, Juan de a veces se despertaba o no podía dormir y él levantaba los bracitos o era como insomnio. No, No sé, no es insomnio, que yo cuando hablaba solo. dormido. Ah, no, eso Hablaba dormido y levantaba las mero loco. manos y decía cosas o llamaba y decía Jesús, Jesús, o ese día que lloraba y lloraba y lloraba y me decía que era que el rey malo me iba a matar. Y el otro es el sueño con el abuelito, que ese sí fue una gracia especial, porque cuando estábamos en todas estas catequesis los martes que íbamos a la adoración, el padre nos hablaba mucho de cómo recibir las gracias de Dios. Entonces, que había que ayunar y que había que orar y que el Santo Rosario y leer la palabra, todo lo que nos pide pues el Señor a lo largo de nuestra vida y que nos lo recalca la Santísima Virgen. Entonces, pues Juan Diego tenía su escucha muy atenta, muy abierta a las cosas de Dios. Era muy niño, 4 o 5 añitos, era una época muy importante en la vida. Y tuvo ese sueño. No, primero me dijo ese viernes que quería ayunar, pero yo le dije que como era muy pequeñito no se podía porque era después de los 7, No 14, sé. bueno, era más grandecito que estaba muy chiquito. Pero él me dijo que no, que él quería ayunar. Y entonces, pues bueno, como que le dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y a media mañana le di un pancito con agua para que ayunara y siguiera el día pues fortalecido para que no se fuera pues a maluquear. Y lo hizo muy bien, o sea, terminó la jornada muy bien. Luego seguimos, él era acólito ya en la parroquia, entonces, por ejemplo, los domingos asistía a uno hoy día, ¿no? 5 misas en el día. Era una a las 10 de la mañana, luego acolitaba a la 1 de la tarde, luego era a las 4 de la tarde, luego a las 6, luego a las 7. Entonces, todos los domingos fueron de mucho aprendizaje, mucha Eucaristía y obviamente como yo andaba enamorada del Señor, entonces en todas las misas uno era como esperando el momento de la comunión por aquello de haberlo perdido tantas veces, ¿no? De ver que era un momento bien importante cuando uno veía, cuando yo estaba en esa preparación de mi confesión, que yo veía al sacerdote que corría en las escaleritas con el Santísimo, pues en el copón, y yo no podía ir. Qué dolor, qué tristeza, qué cosa tan horrible que yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que ahora sí lo podemos hacer? Entonces ya ese día Juan Diego me pidió eso, que él quería hacer ese ayuno. Entonces, bueno, ayunó, lo hizo muy bien y resultó que entró una llamada. Resultó que se me fue.
Bueno, ese domingo en la mañana, preparándonos para el día, la jornada, em, se despertó llorando. Yo estaba en la ducha, me estaba organizando y él empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar muy fuerte y muy angustiado. Y cuando pues yo salí rápido, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Me dice que se soñaba con el abuelito, que había visto al abuelito y él, Juan de tenía 6 años en ese momento. Y el abuelito había fallecido 3 años antes, el abuelito paterno, el abuelito Gonzalo. Resulta, con él tuvieron muy poquito contacto. Em, Cuando él falleció, nosotros estuvimos en Bogotá, bueno, todo eso, pero él en ese sueño lo vio en unas escaleras, en el primer escaloncito, y le decía que rezara mucho por él, porque por sus malas acciones había tenido, estaba en el purgatorio y estaba en ese primer escalón y tenía que subir esos 10 escalones. Entonces, él lo veía ahí y le pedía eso. Entonces, él cuando se despertó me contó el sueño. Y de ahí en adelante, la devoción más grande por las almas del purgatorio, pidiendo por el abuelito para ver que esté avanzando pues en esas escaleritas. Ya más tarde se ha seguido soñando con él, ya lo ve mm, como más limpiecito o que lo ve ya no tan triste o cosas así, pero ha sido una gracia especial el que ese día lo vio porque la mamá en ese entonces, la bisabuelita de él, que ya falleció también tristemente, ella había quedado en esa angustia de no saber qué había pasado con su hijo. Espiritualmente, pues es muy, muy tremendo. Y resulta que cuando Juan le contó al papá el sueño, el papá le contó a la abuelita lo que había pasado, y ella ya pues quedó como muy tranquila. Dijo, bueno, mi hijo no se perdió. em, ¿Y qué? Tuvo esa gracia de saber dónde estaba y todos en familia empezar a rezar por el abuelito Gonzalo. Entonces, ese fue el sueño que tuvo Mi con la abuelito. sal, con el alma pues del abuelito. Y ya de ahí en adelante, pues se han venido ya muchas cosas, el Santo Rosario en el apostolado y tener como esa devoción grande por rezar por las almas benditas. Ese ha sido como una de las gracias especiales que se ha tenido en todo este camino de conversión. Muchos niños consagrados como guardias que aún hoy día siguen ayudando en la parroquia, en el grupo juvenil, por ejemplo, los que se consagraron con él. Muchas actividades que se han hecho, muchas, muchas, muchas. Y pues todo ha sido un servicio para la gloria de Dios. Entonces, ese sueño marcó mucho la vida y otras cosas que han pasado, ¿no? Un día que en las nubes también se veían cosas, o sueños de cuando Dulce María también ha tenido sueños con la Virgen, cuando ha estado tan enfermita porque ha padecido desde hace 2 años un asma letal, le llaman así asma potencialmente letal, pero ella tuvo un sueño muy bonito que la Virgen le decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Cuéntalo después para en otra Eh, ocasión. y entonces han sido regalos muy especiales del Señor y de la Santísima Virgen. Y pues bueno, ese fue así como el sueño puntual con la experiencia del alma del abuelito Gonzalo. Simplemente a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, de los problemas más grandes en la vida, cuando uno siente que ya no puede más, que a veces mucha gente toma la decisión de lanzarse de una ventana, de tomarse un veneno, de acabar con esta vida sin pensar de pronto en las consecuencias. Es saber que hay alguien que nos ama desde lo más profundo de su corazón y que nunca nos deja solos. Y eso se lo decía también el Señor a Santa Faustina, que Él siempre está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque a veces no sintamos nada, aunque a veces va uno a la misa y dice, pero salí como peor, el Señor siempre está con nosotros. Y en este Sagrado Corazón definitivamente encontramos todo. Son todas las gracias especiales, es ese amor infinito que Él tiene para con sus hijos amados. Y todos, todos, todos somos muy amados a pesar de las traiciones que tenemos con Él. Es no abandonar la oración, es no abandonar nunca un pensamiento con Él, ofrecer algo que aprendí muchísimo
ofrecer todo por las almas del purgatorio porque todo lo reciben, todo. Voy a comer, voy a dormir, voy a jugar, todo lo podemos ofrecer en reparación por las almas del purgatorio y en reparación también de todos nuestros pecados contra este divino corazón, que es lo más maravilloso. O sea, con Dios no hay pérdida de nada. Y entonces sigue Juan Diego. Bueno, pues yo la verdad no dije casi nada, es más, yo no dije nada. Pues yo estoy aquí pues para acompañar a mi mamá. Yo soy Juan Diego, pues soy a mi mamá y es algo para concluir, estén siempre en la mano de Dios. Y una cosita, pues algo que me ha ayudado mucho desde hace varios tiempos por un sacerdote que en paz descanse, fue el libro de la imitación de Cristo. Ese libro es genial. Pues yo no lo uso pues para leerlo desde inicio a fin, sino en cualquier momento del día yo quiero mirar a ver como qué me puede servir para pues en este día, o si tengo alguna inquietud, yo voy y busco en el libro y me aparece el capítulo, pues me aparece el nombre del título y no, da una respuesta muy bonita. Entonces, sí, la lectura, especialmente en este libro que es la imitación de Cristo y estar siempre en la mano de Dios y de la Virgen María, porque pues sin ellos pues uno nunca, uno no es nadie, y ya. Bueno, pues ese es como el mensaje, estar siempre unidos al Sagrado Corazón, al Corazón de María y recibir esas gracias especiales y ponerlas al servicio. Esa es la otra, servir, porque a eso nos han mandado. Todo lo que recibimos lo damos. Entonces, servir en la parroquia, en lo que sea, sin creernos más que nadie, simplemente servir, servidores del Señor siempre, porque no hay cómo pagarle todo el bien que Él nos da, todo lo que Él hace por nosotros. Entonces, muy felices con la familia, muy bendecidos porque ha sido escuchada la oración y pues aquí vamos. Piedras no dejan de caer. Todo el tiempo están lloviendo dificultades, muchas, pero hay una certeza y el Señor no nos va a dejar, no se va a dejar ganar. Entonces, a todos mil gracias y pues bueno, que sea para la gloria de Dios y bien de las almas. Gracias. Chao.